se lo subes ahí. Bien, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea. Queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos también. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título Cara a Cara. Y vamos a darle lectura a Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Les ruego presten mucha atención para que se pueda entender, para que la podamos comprender. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oramos, queridos hermanos, para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea el quien nos esté ayudando a comprender esta palabra, ¿verdad? Que sea el quien esté guiando este tiempo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos nuevamente toda la honra y toda la gloria, Señor, y te rogamos que seas tú quien nos ayude a entender y a comprender esta palabra, Señor, y que nos des las fuerzas que necesitamos para ser hacedores, Señor, de lo que tú nos estás diciendo el día de hoy. Ayuda a mis hermanos, a mí, Señor, y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales a comprender en su totalidad esta palabra, Señor. Es maravillosa porque pues viene de ti, Padre. Te doy gracias por los que la están escuchando y por los que estamos aquí presentes, Señor. Y como siempre decimos, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Muy bien, excelente. Bien, si bien recuerdan, la semana pasada vimos que los judíos subían a Jerusalén al menos 3 veces al año, pues debían de cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Con sus deberes, los cuales consistían en celebrar las fiestas y tradiciones judías. Debían cumplir con ello porque estaban bajo la ley, eran parte del testamento, del Antiguo Testamento, ¿no? De la ley mosaica. Amén. Pero vimos que el apóstol Pablo tardó 14 años para volver a Jerusalén. ¿Por qué tardó tanto tiempo? ¿Recuerdan? Porque él sabía que para agradar a Dios y para alcanzar la salvación, en Cristo Jesús ya no era necesario cumplir con la ley mosaica ni con las celebraciones judías como equivocadamente enseñaban los judaizantes y como equivocadamente lo siguen enseñando hoy en día, los judaizantes de hoy, porque como hemos visto, pues esa corriente permaneció, sigue hasta el día de hoy afectando la obra de Jesucristo. Entonces vimos que el apóstol Pablo no subió a Jerusalén para celebrar esas fiestas judías, ni para llevar a cabo, para cumplir las tradiciones. ¿De acuerdo? Amén. Entonces vimos que el apóstol Pablo subió a Jerusalén para llevar a cabo una reunión con los demás apóstoles, en la cual el apóstol Pablo expuso el evangelio delante de los demás apóstoles, y después de que ellos comprobaron que Dios también le había dado el mismo privilegio de predicar el mismo evangelio, ¿qué fue lo que pasó? En respuesta, avalaron el ministerio del apóstol Pablo y en señal de compañerismo se dieron la mano entre ambos grupos, y estando de acuerdo se fueron a predicar el evangelio y a hacer obras de justicia y de misericordia.
Pedro y los demás apóstoles se fueron a predicar el evangelio a los judíos, y el apóstol Pablo con sus colaboradores se fueron a predicar el evangelio a los gentiles. Esto fue parte de lo que el apóstol Pablo nos contó la semana pasada. Y hoy continúa diciendo en el verso 11, vamos a darle lectura nuevamente. Ahí donde estamos, Gálatas 2, verso 11. ¿Listo, hermano? Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo aquí nos está contando algo totalmente diferente, algo totalmente distinto a lo que tuvieron en la última reunión, que tiempo atrás, ¿no? Se había reunido con Jacobo, con Juan y con Pedro. Como decía hace un momento, esta reunión fue de gran bendición para ambos grupos. ¿Por qué? Porque no tuvieron ningún problema. Pero en estos pasajes estamos viendo un panorama totalmente diferente. Pablo nos cuenta que pasado algún tiempo, él ya no se encontraba en Jerusalén, se encontraba ¿en dónde? En la iglesia de Antioquía. Esta iglesia estaba formada por judíos, pero en su mayoría eran gentiles, es decir, personas de diferentes nacionalidades. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba en esta iglesia, llegó el apóstol Pedro, volvieron a encontrarse, pero esta vez tuvieron un problema bastante fuerte, un problema muy desagradable. El pasaje dice que Pablo resistió a Pedro. Si puedes darte cuenta de la magnitud del problema, 2 apóstoles de Jesucristo, 2 siervos de Jesucristo tuvieron un problema muy fuerte. Pablo resiste a Pedro, es decir, lo enfrentó cara a cara, lo enfrentó de frente. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta que Pedro se estaba comportando muy mal. La mala actitud de Pedro es descrita aquí como algo digno de condenar. ¿Por qué? Porque estaba haciendo cosas que no iban de acuerdo con el evangelio que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado. Y por este motivo, Pablo lo enfrentó cara a cara y le criticó fuertemente lo que estaba haciendo. Mira lo que dice el verso 12, vamos a leerlo nuevamente. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Al decir que el apóstol Pedro comía con los creyentes gentiles, entendemos que ellos celebraban un ágape, es decir, celebraban un banquete de amor, donde convivían y comían entre todos los hermanos. Lo hacían antes de celebrar la Santa Cena. De hecho, nosotros no lo hacemos continuamente, pero sí lo hacemos de vez en cuando. Realizamos un convivio donde todos participamos y convivimos y hablamos de la palabra de Dios y comemos los alimentos que, pues con mucho amor los hermanos compartimos, ¿no? Pues era algo así semejante, ¿de acuerdo? Entonces, como estas personas que se reunían eran gentiles, eran judíos también, pero en su mayoría, como dije, eran gentiles. Y como gentiles, pues comían de todo. Comían carne de cerdo, comían conejo, comían mariscos, etc. Pero los judíos que se habían convertido al cristianismo no comían nada de esto, pues estos alimentos eran considerados como alimentos impuros bajo la ley mosaica. Entonces, hipócritamente, Pedro, siendo judío, cuando estaba con los gentiles, comía lo que mencioné, es decir, se comía su chuletita de puerco, si le ofrecían un plato de conejo, se lo comía. Pedrito, ¿gustas algunos mariscos? Él los aceptaba, convivía con los cristianos gentiles. Pero dice aquí que cuando llegaron los judíos que Jacobo había enviado a Antioquía, ¿qué es lo que hacía Pedro? Hipócritamente se apartaba, dejaba de comer,
dejaba de convivir con los hermanos que no eran judíos. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía miedo que los judíos fueran a ofenderse porque Pedro estaba conviviendo con los gentiles, los cuales pues sabemos que no se circuncidaban ni se sometían a la ley de Moisés. Estos judíos que menciona aquí, tanto los que habitaban en Antioquía como los que fueron enviados por Jacobo, equivocadamente pensaban que esos gentiles no se circuncidaban y al no circuncidarse, pues no eran cristianos verdaderos. Por lo tanto, para complacerlos y evitar un conflicto, Pedro hipócritamente trató a los gentiles como si no fueran cristianos verdaderos. ¿Te das cuenta de lo desagradable que es esto? ¿Te das cuenta hacia dónde arrastra la hipocresía? Bien, fíjate, a estas alturas, porque el apóstol Pedro fue instruido directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, a estas alturas, Pedro ya sabía que no era necesario que los gentiles se circuncidaran. Sabía que no era necesario que cumplieran la ley para ser salvos. Sabía muy bien que no era bueno mezclar la fe cristiana con el cristianismo. Sabía que no debía de mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Sabía que todo aquel que intente justificarse delante de Dios por las obras de la ley, pues esto le coloca fuera del evangelio y le coloca fuera de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? No era cualquier cosa lo que estaba haciendo el apóstol Pedro junto con los demás judíos. Entonces, fíjate, en la reunión anterior que mencionamos, ahí habían dejado claro lo que estoy diciendo. Pero Pedro, por agradar a los judíos, hipócritamente estaba haciendo lo contrario y trató a los cristianos gentiles como si no fueran salvos. Al caer en hipocresía, el apóstol Pedro pecó, hizo acepción de personas. Y esto, pues, resulta muy desagradable delante de Dios, porque ni él mismo lo hace. Pedro lo estaba haciendo, despreciando y rechazando a sus hermanos gentiles. Ahora mira, fíjate. Esta no es la única ocasión en que Pedro se equivocó, en que Pedro pecó, así pues pecados fuertes. Ustedes recuerdan que hemos mencionado que una de las características de la literatura hebrea es su integridad. ¿Por qué? Porque cuenta las cosas buenas que sus personajes hicieron, pero también cuenta las cosas malas que hicieron, no las oculta. Por lo tanto, en la Biblia encontramos pasajes donde cuentan las cosas buenas que el apóstol Pedro hizo, porque hizo muchas cosas buenas también. Por poner un ejemplo, solamente citaré un par de ejemplos, pero son más, No vamos a leer los pasajes, solamente los voy a citar y tú en casita puedes volver a ver el video y compruebas por ti mismo que es verdad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versos del 18 al 20, ahí encontramos la disposición que Pedro tuvo de dejar las redes cuando nuestro Señor Jesucristo lo llamó a ser pescador de hombres. Inmediatamente abandonó todo y siguió al Señor Jesucristo. ¿Eso es bueno o no? Muy bueno. En Mateo capítulo 26, versos del 33 al 35, ahí encontramos a Pedro comprometiéndose con el Señor Jesucristo hasta la muerte. Ahí le dijo: Señor, yo iré contigo, no importa que los demás no lo hagan, pero yo me comprometo a seguirte incluso hasta la muerte. Eso es bueno, ¿no? Entonces, como pueden ver, el apóstol Pedro hizo cosas muy buenas. Sin embargo, fíjate lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Yo le doy lectura. Escucha lo que dice. Eclesiastés 7:20. Ciertamente, no hay hombre, no hay persona en la tierra que haga el bien y nunca peque. Según este pasaje, en este mundo nadie es tan bueno, nadie es tan buena persona para que siempre haga el bien
y nunca peque. Nadie es distinto a los personajes bíblicos. Todos pecamos. Pedro no fue la excepción. De hecho, Romanos 3:23 es otro pasaje que comprueba lo mismo, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No debemos de confundirnos, porque a veces vemos en la Biblia que dice San Pablo, San Pedro, el Evangelio según San Mateo, pero eso no significa que nunca hayan pecado. Claro que pecaron, porque fueron hombres como nosotros. Amén. Son de carne y hueso. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya vemos las cosas buenas, ¿no? Y este pasaje nos está diciendo, pues, que no hay alguna persona que sea tan buena y que siempre se la pase haciendo el bien y no peque. Entonces, por ejemplo, en Marcos, capítulo 33 al 37, ahí encontramos al apóstol Pedro, que dominado por el orgullo, discutió con los demás discípulos de Jesucristo para, pues, que él fuera el mayor entre sus hermanos. Los católicos así lo entendieron, ¿no? Ponen a Pedro por encima de todos. Él fue el primer papa. Mentira, la Biblia no habla de eso. Recuerdan que hace una semana hablamos que en la Iglesia de Cristo no debe de existir la jerarquía. La autoridad sí, pero no la jerarquía. Nadie, o más bien dicho, Dios no pone a ningún hombre encima de los demás. Somos iguales de pecadores. Que nadie tenga otro concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3, ¿no? Amén. ¿Cuál es el concepto que debemos de tener? Que somos unos viles pecadores redimidos. Yo no soy mejor que tú, ni el hermano Gerardo es mejor que yo, o la hermana Vanessa es mejor que Joel, o que esté por encima de nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Bien. En Mateo capítulo 26, versos del 69 al 75, ahí encontramos a Pedro negando al Señor Jesucristo, maldiciendo y jurando que no lo conocía. ¿Eso fue bueno? No. No, ¿verdad? Algo muy malo que el apóstol Pedro hizo. Y aquí en Gálatas, en el pasaje que estamos, vemos que el apóstol Pedro pecó al ser hipócrita, al querer judaizar a los gentiles. ¿Para qué? ¿Para agradar a Dios? No, ¿verdad? Para agradar a los judíos. Estaba cometiendo un grave error. Al hacer eso, su propósito era agradar a los judíos y no a Dios. Dice aquí que esta falta era digna de condenar, porque lo que estaba enseñando a los gentiles con su mala conducta puso en tela de juicio la obra redentora de Jesucristo, al estar de acuerdo con los judaizantes y creer que además de creer en el Evangelio, debían de cumplir con la ley de Moisés para ser salvos. ¿Eso es cierto? No. Bien. Pablo también pecó. Era un hombre común y corriente como nosotros, de carne y hueso. Y de hecho, ustedes se acuerdan que cuando estudiamos el capítulo 1, verso 23, ahí él mismo confesó todo el daño que le había causado a los cristianos antes de creer en el Evangelio. Pero también en la Biblia encontramos que pecó después de su conversión a Jesucristo. Todavía cometió algunas faltas. De hecho, él mismo se encarga de contar algunas cosas en Romanos capítulo 7. Ahí él nos cuenta que todavía, a pesar de que ya se había convertido a Cristo, todavía luchaba contra el pecado. Entonces sí cometió algunas faltas, pero no lo hizo continuamente como lo hacía el apóstol Pedro. Recuerdan que era un hombre atrabancado y rebelde. Hizo muchas cosas indebidas, ¿no? Y después de que él ya estaba con Jesucristo también, como acabamos de ver. Entonces aquí vemos que Pablo sí pecó, pero fue ocasionalmente, esporádicamente. Ahora bien, lo que podemos aprender de estos pasajes, escúchenme lo que voy a decir, es que nosotros debemos decidir qué ejemplo queremos seguir. ¿El de Pedro que fallaba continuamente o el de Pablo?
Vemos en la Biblia que el apóstol Pablo en muy poco tiempo creció y alcanzó la madurez espiritual necesaria para vivir una vida cristiana en rectitud. Todos deberíamos de seguir el ejemplo de Pablo, ¿eh? De hecho, el mismo apóstol Pedro lo hizo. Bueno, en la Biblia vemos que Pablo siguió el ejemplo ¿de quién? De Jesucristo. Y aquí también vemos que el apóstol Pedro después siguió el ejemplo del apóstol Pablo. Y lo sabemos porque tiempo después, en la primera y segunda carta que el apóstol Pedro escribió, ¿encontramos al Pedro de antes? No. No. Ya en sus cartas encontramos a un Pedro espiritualmente maduro, manso, humilde, sincero, honesto, sin hipocresía. Una nueva criatura. Pero para lograrlo, pues tuvo que aprender muchas lecciones, ¿no? Tuvo que aprender también la lección que Pablo en su momento le dio. ¿Para qué? Para que él se diera cuenta de cuánto daño estaba causando con su hipocresía. Repito, en la primera y segunda carta, ahí vemos que él ya sustentó la llamada de atención que el apóstol Pablo le dio. Ahí vemos los resultados. Miren, cuando nosotros pecamos, al primero que ofendemos es a Dios. Y después a las personas a las cuales, contra las cuales hemos pecado. Entonces, al pecar, nosotros mismos nos causamos mucho daño y causamos daño a quienes hemos ofendido. Eso es muy grave. Necesitamos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque con nuestro mal ejemplo contaminamos. Al estar pecando estamos poniendo un mal ejemplo. Y con nuestro mal ejemplo estamos contaminando a los demás. Fíjate lo que dice el verso 13. Ahí donde estamos, Gálatas 2, verso 13. Acabo de decir que con nuestro pecado, con nuestro mal ejemplo, contaminamos. Y dice así: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Te das cuenta de lo que dice este pasaje? Amén. Como resultado de la hipocresía de Pedro, otros creyentes judíos siguieron la simulación, siguieron la hipocresía de Pedro. Es decir, se unieron a su mal ejemplo, se unieron a su hipocresía. Y dice aquí que incluso Bernabé en aquel tiempo ya era considerado como un buen cristiano, como un excelente siervo de Dios. Pero aún así, pues aquí vemos que fue arrastrado por la hipocresía de ellos, de Pedro y de los demás judíos. Esto es muy grave. Así como el pecado arrastró a estos grandes hombres de Dios, pues también puede arrastrar a cualquiera de nosotros. Todos estamos expuestos a ser arrastrados por la hipocresía de algún hermano o por su pecado, llámale como tú le quieras llamar, hipocresía, desobediencia, ¿qué más? Irresponsabilidad, tu rebeldía, etcétera, etcétera. Entonces, repito, todos estamos expuestos a ser contaminados, a ser arrastrados por el pecado. Amén. Entonces, es por eso que el pecado se debe de corregir antes de que arrastre y contamine a otros. Mira lo que hizo el apóstol Pablo en el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Como ven, el asunto era muy serio. ¿Por qué?
porque lo que estaba en juego, dice el apóstol Pablo, era la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, que nada tiene que ver con la ley mosaica. Cuando los judíos que había enviado Jacobo junto con Pedro, junto con Bernabé y junto con el resto de los judíos de la iglesia de Antioquía, cuando ellos se negaron a convivir con los cristianos gentiles, ¿qué es lo que estaban haciendo? Despreciándolos, estaban haciendo acepción de personas. De hecho, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo también, los judíos, los que aún practicaban el judaísmo, veían con mucho desprecio a los gentiles. Ellos pensaban que eran combustible para el infierno, imagínate. Les llamaban con desprecio incircuncisos. O sea, esa era una manera de ofender muy fuerte a un gentil, a un no judío. Incluso a veces les llamaban perros. Los miraban con mucho desprecio y eso, pues no, como dije hace un momento, no es agradable ante Dios. Si Él no hace acepción de personas, ¿quiénes eran Pedro y los mismos judíos para despreciar de esta manera a los hermanos? Hoy en día hay muchos cristianos que se sienten judíos, ¿no? Se sienten superiores a los demás. Ay, no, ahí viene el hermanito, ahí viene la hermanita y como que no. ¿Eso estará bien? No. Es que no es falta de amor. Bien, entonces, cuando se negaron a convivir con los cristianos gentiles, repito, los estaban despreciando, los estaban declarando incrédulos no salvos. Con su mala actitud, estaban diciendo que los gentiles, para ser salvos, aparte de creer en el Evangelio, debían cumplir con los 613 mandamientos de la ley. Debían circuncidarse, debían dejar de comer ciertos alimentos, debían celebrar todas las fiestas y tradiciones judías. Y esto es contrario a la verdad del Evangelio, el cual enseña que para ser salvo solamente se necesita cumplir con el único requisito que Dios pone a las personas para ser salvos, el cual consiste en creer en Jesucristo y en su obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario. En cambio, ellos, los judíos, estaban enseñando esto equivocadamente, ¿no? Que debían de cumplir la ley. Un mal evangelio, ¿no? Sí, un evangelio de obras. Entonces estaban causando mucho daño. Era algo sumamente desagradable ante Dios lo que ellos estaban enseñando, ¿no? Amén. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo se dio cuenta y rápidamente, ¿qué fue lo que hizo? Confrontó cara a cara al apóstol Pedro, lo enfrentó de frente, pero no lo hizo en privado, sino que lo hizo públicamente y lo hizo, ¿sabes por qué? Porque la magnitud del problema debía de ser solucionado en público. Y públicamente le dijo al apóstol Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Parafraseando estas palabras, Pablo le dijo a Pedro, hipócrita, tú siendo judío no cumples la ley cuando estás con los gentiles. Vives como ellos y comes puerco y comes conejo y no celebras las fiestas ni tradiciones judías. Pero cuando vienen los judíos, siendo hipócrita, obligas a los gentiles a judaizar, es decir, los obligas a cumplir la ley cuando ellos no están obligados a cumplirla para ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos han puesto su fe en Jesucristo y en su obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Pedro. Ahora bien, todos los cristianos debemos de seguir el ejemplo de honestidad del apóstol Pablo. Estos pasajes nos enseñan que el mal debe de ser enfrentado y debemos de hacerlo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí me explico?
no con tus propias ideas, no con tus propios pensamientos, sino conforme a la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versos del 15 al 20, es un pasaje que todos conocemos o que deberíamos de conocer. Ahí se nos dan las instrucciones para cuando tengamos un problema así de esta magnitud. Ahí enseña que si alguien peca contra ti, ya sea el pastor o cualquier hermano, primero hay que corregirlo en privado. Y si no se corrige, hay que hacerlo ante uno o dos testigos. Y si no entiende, es necesario corregirlo públicamente, reprenderlo y corregirlo públicamente ante toda la iglesia. Y si aún así no entiende, si no se corrige, pues ahí da instrucciones al pastor de que lo expulse de la iglesia. Se le puede, en acuerdo con toda la iglesia, se le puede expulsar a esa persona que no entiende, que se le ha dicho una vez y otra vez, que se le ha corregido siguiendo estas instrucciones y no obedece. Es necesario expulsarlo. ¿Por qué se llega a tomar esa decisión tan fuerte? Porque está causando mucho daño. Con su mal ejemplo están contaminando, están estorbando la obra de Jesucristo. Contaminan a los más inmaduros. Si el hermano no viene, pues yo tampoco. Si el hermano llega tarde, pues yo también. ¿Eso es correcto? No. Y tristemente muchos siguen el ejemplo de esos hermanos desobedientes. Entonces, por eso a veces pues se llega a tomar esta decisión, ¿de acuerdo? Amén. Vemos aquí que en esta ocasión el apóstol Pablo no corrigió a Pedro en privado. Entonces, pues eso no significa que el apóstol Pablo haya desobedecido las instrucciones que fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo. No lo corrigió en privado. ¿Por qué? Porque la falta del apóstol Pedro fue pública. Su hipocresía fue pública. Fue muy obvio que no andaba correctamente en cuanto a la verdad. Es decir, lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio. Él no estaba enseñando el Evangelio de Jesucristo tal y como lo había recibido, ¿sí? Sino que le estaba añadiendo las obras de la ley, echando a perder la obra de Jesucristo. Amén. Echando a perder el trabajo de los demás apóstoles. El pecado de Pedro estaba siendo público, y al ser público estaba arrastrando y pues conduciendo a muchas personas a la perdición eterna. Pablo ya nos habló en el capítulo 1, ¿no? Que todo evangelio diferente al de Jesucristo está bajo ¿qué? Bajo la maldición de Dios. Tanto el que lo predica como su evangelio, y también lo escucha. Quienes lo escuchan y lo creen. Es así de delicado el asunto, no es cualquier cosa. Lo que está en juego es la salvación eterna. Bien, entonces, como lo hizo públicamente, estaba causando mucho daño. Por lo tanto, era necesario corregirlo ante todos los miembros de la iglesia de Antioquía. ¿Para qué? Para que Pedro y los demás judíos no siguieran confundiendo y desviando de la verdad al hacerles creer que debían de cumplir con la ley de Moisés para que fueran salvos. ¿De acuerdo? No estaba bien. Amén. Por eso ahí terminó el apóstol Pablo preguntándole, ¿no? Si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué quieres obligar a los hermanos gentiles a cumplir la ley cuando no es así? Bien, queridos hermanos, de esta manera llegamos al final de este estudio. Los invito a que juntos meditemos en lo que vimos el día de hoy. No importa si ya lo sabías, el Señor hoy te lo está recordando, tal vez porque no lo estés poniendo en práctica, no estés viviendo lo que Él te está enseñando. Pero aún así, tu deber es agradecer a Dios, el Señor, gracias que me lo estás recordando. Si lo estás haciendo, qué bien. Y si no, pues ponlo por obra. Amén. Y si no lo sabías, pues hoy lo aprendiste, ¿no? Lo cual pues también es excelente. ¿Ahora qué debes de hacer?
ponerlo por obra. Todos, no nada más el hermano Gerardo, yo, todos. ¿De acuerdo? Amén. Es decir, debemos decidir qué ejemplo queremos seguir, el de Pedro, que fallaba continuamente, o el de Pablo. Tú debes de tomar la decisión. Pero como antes dije, es mejor seguir el ejemplo del apóstol Pablo como lo hizo el mismo Pedro. Y de esta manera, si seguimos su ejemplo, vamos a crecer en la fe y vamos a alcanzar la madurez que necesitamos para no caer en la hipocresía, para tener el valor de corregir al hermano que se ha sorprendido haciendo el mal, o que tú veas que está poniendo un mal ejemplo. Ese es tu deber, ese es el deber de todos. Amén. Pero recuerden que también para que nosotros tengamos la confianza de corregir a alguien, de llamarle la atención, necesitamos estar bien. Si yo estoy mal y corrijo a cualquiera de ustedes, ¿me van a hacer caso? No. Sería yo un hipócrita y sería yo muy desagradable ante Dios. No tendría yo, forma de justificarme ante Él, ¿no? Necesitamos estar bien, necesitamos ser buen ejemplo para los demás para que podamos corregirlos. Si tú estás mal y corriges a un hermano y le dices, hermano, no seas hipócrita, no seas irresponsable, no seas impuntual, lo que tú quieras, deja de adulterar, deja de fornicar, lo que tú quieras. Y si el hermano te ve mal a ti, se va a burlar de ti y se va a burlar de Dios. Dice, hermano, por favor, tú estás peor que yo, ¿cómo te atreves a tratar de corregirme? Corrige tu vida primero y después hablas conmigo y vas a ser avergonzado. Amén. Entonces necesitamos ser buen ejemplo, ¿de acuerdo? Amén. Y si lo corriges, debe de ser cara a cara. No te atrevas a hablar a espaldas como muchos lo hacen. Así lo hacen algunas personas, ¿no? Amén. Empiezan a hablar del pastor o de algún hermano. Hermano, ¿qué crees que fulano tal? Pues lo vi que estaba haciendo esto y lo otro. Eso es pecado. Está pecando el que está llevando, pues ahí viene siendo como chisme, como difamación, ¿no? Amén. Ahí hay otra palabra, se me fue. Bueno, entonces, pues ambos están cayendo en pecado. Lo que debe de hacer la persona que está recibiendo la información, hermano o hermana, ¿ya hablaste con el hermano? ¿Ya cumpliste con la palabra del Señor en lo que nos dice en Mateo capítulo 18? No, pues no. Entonces no me digas a mí, yo no te puedo escuchar. Ve y habla con el hermano primero. Hazlo en privado y si no, pues lleva 2 o 3 testigos. Y si no, pues habla con el pastor y ya que lo hagan ante la iglesia, pero no andes de chismoso. No debemos de hablar atrás de las personas, ¿de acuerdo? Eso no es bueno. Amén. Y si lo corriges, que sea conforme a la palabra de Dios, porque ella debe de ser la base de nuestra corrección, la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor es la que se encarga de mostrarle a la persona en dónde está mal y en dónde está equivocado. Y debes de corregirlo con humildad, con mansedumbre. Primero en privado, pero si su falta amerita ser corregida en público, pues así se debe de hacer. Pero escucha bien, si el que necesita ser reprendido o corregido soy yo, o eres tú, pues necesitamos recibir esa corrección de la misma manera, es decir, con humildad, con mansedumbre. Tanto el que corrige como el que está siendo corregido, debemos de ser humildes. Amén. No sé, tal vez se hayan enterado, ¿no? Cuando a las personas se les corrige con la palabra de Dios y se hacen humildad y mansedumbre, aún así hay hermanos que no toman la reprensión, la corrección de la misma manera y se ofenden y optan por irse de la iglesia. Aquí hemos tenido ejemplos así, ¿no? Amén. Que los hermanos cometieron fallas, se les llamó la atención por su bien, se molestaron y decidieron irse.
¿Eso está bien? ¿Están siendo humildes? ¿Están recibiendo la corrección con humildad, con mansedumbre? No, ¿verdad? No. Pues en su momento darán cuentas ante Dios. Yo cumplí con mi trabajo, con mi responsabilidad, para evitarles un mal, pero lo tomaron de la manera equivocada. Entonces, repito, si tú o yo necesitamos la corrección, porque todos la vamos a necesitar en algún momento, necesitamos recibirla bien, ¿sí? Y debemos de dar gracias a Dios por el pastor o por el hermano que tiene el valor de corregirnos. ¿Sabes por qué? Porque el que nos corrige está demostrando que nos ama, está demostrando que se preocupa por nosotros y no quiere que nosotros paguemos las consecuencias. Eso es ser un cristiano verdadero, un cristiano sincero, honesto, que te ama, que se expone, porque está consciente que tal vez lo pueda rechazar, que dejes de hablar. Pero él está cumpliendo con su deber porque te ama, porque es obediente ante Dios. Pero háganlo. Muchas cosas yo les he dicho que las hagan y yo con tristeza veo que no lo hacen. Les he pedido que me ayuden en cosas que ustedes lo pueden hacer y veo con tristeza que no lo hacen. No son capaces ni de tomar el teléfono y hablarle a los hermanos que no vinieron a ver si están bien, a ver si están enfermos o qué pasó. Si el hermano no vino por irresponsabilidad, por ser desobediente, él ya dará cuentas ante Dios en su momento, pero tú debes de cumplir con tu responsabilidad. Si está enfermo, pues anímalo o bríndale la ayuda que necesita, pero necesitamos cumplir con la parte que nos toca a nosotros. ¿O es responsabilidad mía nada más? No. No, todos tenemos que participar. Demuestren el amor en Cristo Jesús que debemos de tener los unos por los otros. No piensen equivocadamente de esa manera. Pues si no vele, que no venga, ¿qué me importa? El que se va a perder es él o es ella. Pero recuerden, necesitamos estar bien nosotros para, pues, corregir a los hermanos o para alentarlos, para animarlos. ¿De acuerdo? Amén. Bien, ánimo. Si el apóstol Pablo y Pedro pudieron hacerlo, también nosotros podemos hacerlo. Solamente necesitamos tener la disposición, necesitamos tener ese deseo en nuestro corazón de crecer en la fe, de ser cristianos maduros, de tener ese valor, de dejar la hipocresía, de dejar la desobediencia, de dejar el pecado que te esté afectando. Despójate de él. En el nombre de Jesucristo, Señor, sé que con esto te estoy ofendiendo a mis hermanos. Ayúdame, quiero ser hacedor de tu palabra. Ayúdame, Señor, para tener el valor de corregir a mi hermano que se está portando mal, de corregir a todo aquel que ya conoce tu palabra, pero que no la está obedeciendo. Pon en mí las palabras que necesito, Señor, para poder hacerlo. Ese es lo que Dios quiere hallar en nuestros corazones. No sean apáticos a las cosas de Dios, no sean desobedientes. Si sabes que no basta con el simple hecho de que vengas a la iglesia y llores y cantes y escuches la Biblia. Amén. Tenemos que ser hacedores de lo que la palabra del Señor nos enseña. Si algún día tú notas que yo soy hipócrita y que estoy enseñando algo diferente al Evangelio de Cristo, por agradar al que venga, porque tengamos alguna visita, yo te pido que por favor tengas el valor de levantarte y de llamarme la atención con la palabra de Dios en la mano, porque yo voy a hacer lo mismo. Yo les he comentado, pues yo no lo haré con el propósito de que alguien se vaya de aquí, sino como vimos aquí, para evitarles que paguen las consecuencias. Yo voy a cumplir con mi deber. Y si alguien se va y se molesta, pues me dará tristeza. Amén. Pero será el Señor quien se encargue de corregir a esa persona. Como les decía antes en la oración, ¿no?
Dios corrige a los que verdaderamente volvieron a nacer. Los ve como sus hijos. Dios no corrige a aquellos hijos bastardos, aquellos que se creen cristianos pero en realidad no lo son. Son solamente unos locos religiosos desobedientes que dicen creo en Dios, pero su desobediencia, su apatía, su rebeldía hacia las cosas de Dios dice lo contrario, ¿no? Amén. Pues tú verás a qué grupo perteneces. Tú verás si te dispones a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Si tú quieres que tu vida en realidad cambie, tienes que ser hacedor de la palabra del Señor. Yo me doy cuenta quiénes de ustedes obedecen, quiénes están siendo hacedores. Yo veo con tristeza que la vida de algunos de ustedes no cambia. ¿Por qué? Porque no están siendo hacedores de la palabra. Si quieres que tu vida cambie, quieres ser ese cristiano maduramente, espiritualmente maduro, vive la palabra. Pégate más a Dios. Hasta aquí con la palabra del Señor. Mediten en lo que hablamos. Y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego nos ayudes a entender y a comprender lo que hemos tratado el día de hoy, Señor. Hemos visto las consecuencias que trae consigo el pecado, como la hipocresía, como la falta de valor, Señor, la desobediencia, la rebeldía, la religiosidad, Señor, y tantas otras cosas. Que ofendemos a ti, ofendemos a las personas, nos dañamos a nosotros mismos y les causamos mucho daño también a ellos. Estorbamos tu obra, al ser malos ejemplos, Señor, y sabemos que las consecuencias pueden ser fatales, Señor. Así es que nosotros no queremos que eso nos acontezca, por lo cual te pido que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo, nos guíes, nos fortalezcas, para que podamos continuar nuestro camino hacia la eternidad, Padre. Ayúdanos a ser buenos ejemplos para los demás y no malos ejemplos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias por permitirme exponer tu palabra nuevamente. Y si es tu voluntad, aquí estaremos la próxima semana. En el nombre de Jesús, amén.